Claro. Yo recuerdo que cuando yo era párroco de precisamente esta parroquia del Valle, me tocó hacer el monumento y ese día se nos ocurrió, oye, si estamos recordando a Jesús en la cárcel, vamos a recordarlo en la cárcel de verdad. Y entonces agarramos y en la parte de atrás de la iglesia está el bautisterio antiguo que tiene una reja que parece como una cárcel, y ahí en esa reja pusimos el monumento. Porque hoy Viernes Santo no se celebra misa en ninguna parte del mundo. Bienvenidos a Tecnofe, el podcast donde la fe se fusiona con la tecnología. Jesús, hoy tenemos un episodio muy especial, hoy día Viernes Santo. ¿Sabes por qué? Bueno, el episodio de hoy va a ser dedicado a esas visitas de los 7 templos, la visita que hacemos a los 7 templos. Y para ello tenemos un invitado muy especial. Especial es poco. Yo creo que es el indicado para hablar sobre estos temas, que es Monseñor Mariano José Parra Sandoa, Nuestra administradora apostólica. de la Arquidiócesis de Cumaná. Bienvenidos a Tecnofer. Pues, señor, muchas gracias. Sí, pero yo antes de empezar a hablar de las visitas, porque las visitas no tendrían sentido si antes no explicamos algo. ¿Y cuál es lo que vamos a explicar? Es que el día Jueves Santo se consagran muchísimas formas, muchísimas hostias en la misa. ¿Por qué? Porque hoy Viernes Santo no se celebra misa en ninguna parte del mundo. Hoy hay celebración de la palabra. Más aún los obispos, yo lo cargo ahorita, pero los obispos el día de hoy nos quitamos el anillo y vamos sin anillo en señal de luto, en señal de dolor, en señal de que estamos conmemorando ese momento tan importante en la historia de nuestra salvación, pero al mismo tiempo doloroso como fue la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso se consagra tantas hostias, porque hoy no va a haber misa, sino que esas hostias se reservan en un altar especial que llamamos monumento. Ese monumento, ahí están las hostias consagradas. El día de hoy, cuando se haga la celebración de la palabra, conmemorando la muerte de Cristo, se sacan esas hostias y con esas hostias que se haga la comunión LDR. Pero voy más allá todavía, porque es que para explicarlo de la huisica. Y estamos en catequesis. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que significa además del monumento? Además de la parte práctica, vamos a decir así, que es la de guardar las hostias para el día de hoy, hay una parte más simbólica, y es la parte de que precisamente se conmemora que después de la última cena, que fue celebrada ayer en todas las iglesias del mundo, después de la última cena, Cristo es aprendido, Cristo es llevado a Anás, luego Caifás, luego a Pilato, luego Herodes Pilato, hasta que declarado culpable, por decirlo así, es condenado a muerte. Entonces, ¿qué pasa? Estamos con el monumento, recordamos que Cristo estuvo entre la última cena y el momento de la crucifixión, estuvo durante todo ese tiempo preso, por decirlo así, detenido. Entonces, el monumento es como la cárcel. La cárcel donde está ese detenido, es como el simbolismo, pues. Es simbólico esta cuestión. Entonces, hay una costumbre muy venezolana, y que es la visita a los 7 templos. Entonces, ustedes han visto el día de hoy, hemos podido recorrer unos cuantos monumentos y hemos visto cómo la gente de manera muy devota va visitando los 7 templos y va, sobre todo, no es cuestión de visitar para ver si está bonito o no está bonito el monumento. Eso también, eso se ve, pero es sobre todo visitar para acompañar, para adorar, para orar ante ese Dios que fue condenado a muerte y que fue encarcelado, fue puesto preso, fue ultrajado, fue insultado, fue azotado, fue coronado de espinas, etcétera, etcétera, por nuestros pecados. Entonces la gente visita esos 7 templos. El número 7 es un número también simbólico de plenitud, pues, la plenitud, porque imagínense ustedes, la ciudad de Cumaná tiene pocas parroquias comparado con ustedes, pero pónganse ustedes el caso de que aquí fuera una diócesis como Caracas, por decirte algo, Caracas, que tiene tantas parroquias, visitar todas las parroquias es imposible. Entonces, para decir que se ha llegado a la plenitud, que se ha comprado, se visitan normalmente 7 templos. Hay gente que visita más.
Nosotros hoy casi que visitamos más, pero por motivos de automovilísticos que se nos echó a perder el transporte, no pudimos visitar más. Pero la idea es acompañar a Jesús condenado a amor. Acompañarlo, orar En silencio. en silencio. Si nuevamente las personas llegan, se arrodillan, pasan un rato largo, algunos pasan un largo muy largo. Normalmente también en las parroquias dividen el tiempo de tal manera que nunca el Santísimo esté solo, pero es muy difícil que encontremos un Santísimo solo. Siempre vamos a encontrar que en toda la parroquia hay cantidad enorme de personas visitando los 7 templos. Es una tradición, repito, muy bonita, una tradición muy significativa de acompañar a Jesús condenado a muerte, saber que, Señor, estamos contigo. Señor, te agradecemos enormemente que tú hayas aceptado, hayas renunciado a tu condición divina para hacerte hombre, de hacerte igual a nosotros en todo menos en el pecado. Jesús, estamos contigo, te acompañamos en estos momentos, recordamos estos momentos de la historia de tu vida terrena, lo recordamos con cariño, con amor, pero al mismo tiempo con dolor, sabiendo que tú sufriste mucho por nosotros. Ese es un poco el sentido de esa visita a los 7 templos. Ahora una pregunta, monseñor. La visita a los 7 templos tiene mucho que ver con la celebración de las 7 palabras, porque esa es lo que se celebra hoy en la tarde, ¿no? Bueno, las 7 palabras es un poco aquí las 7 templos yo considero que es más que todo por la plenitud. La plenitud. Es decir, el número 7 en la Sagrada Escritura implica plenitud, totalidad. Como te decía, entonces tú visitas 7 templos, ya tienes visitado, por decir todo, ya has cumplido con esta devoción popular, ¿no? Ahora, las 7 palabras son otra cosa muy distinta. Las 7 palabras son recordar las 7 únicas palabras que dijo Jesús desde el momento en que fue preso hasta el momento en que expiró. Esas 7 palabras se recuerdan, se meditan, se reflexionan, se trata de descubrir qué es lo que nos quiere decir Dios en esos momentos. Fíjate, se llama la atención porque cuando yo estaba en Mérida, yo escuchaba hablar de los 7 templos. Entonces yo hice la visita de los 7 templos. Y yo decía, bueno, pero en Oriente no se celebra eso. Luego me doy cuenta, cuando estoy aquí en Oriente de regreso, me di cuenta que la tradición no es solamente en los Andes. No. Yo desde chiquita lo visitaba con Sí, mi no, familia. la tradición es en todo Venezuela por lo menos, ¿no? Y creo que varios países la tienen la tradición. Esto de seguro que nos vino, ahí yo reconozco que no soy doctor, tendría que averiguar mejor el asunto, pero creo que esta tradición nos viene lo más seguro de España, de nuestros conquistadores, nuestros colonizadores, que nos enseñaron a hacer esta visita de los 7 templos. Yo creo que de ahí viene la tradición. Es como otras tradiciones que existen solamente en América Latina y España, por ejemplo. Las procesiones. Las procesiones. Las procesiones de Semana Santa, bueno, en Sevilla son espectaculares. Hay coreografía. Aquí son más sencillas, pero aquí también se vive esa manifestación popular de fe. Yo me acuerdo que yo leí una vez un libro de un sacerdote que, fíjate, interesante ese sacerdote. El sacerdote primero fue marxista, era ateo, se convirtió y llegó a ser sacerdote llamado Michel Quast. Y él en uno de sus libros dice, Marx, se llama De Marx a Cristo. Él decía que cuando él veía las procesiones, recordaba su tiempo de comunista, en donde se hacían manifestaciones para que la gente conociera, dar testimonio del pensamiento filosófico e ideológico que ellos tenían. Y ahora él decía, la procesión tiene un sentido de manifestar públicamente, de testimoniar la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces, fíjense que las procesiones, los más normales que sean en América Latina, fuera de nuestros países, sí. En España, por supuesto, y en Italia también. Otros países menos. Hay menos esa costumbre, se ha perdido esa costumbre muchísimo. Pero nosotros conservamos eso y conservamos esta tradición de los 7 templos. Que me parece extraordinaria. Nosotros empezamos en el templo de Santa Ana. Sí, estamos en Santa Ana de Cahuire y nos pusimos de acuerdo ayer para hacer la visita con usted, para luego llegar a este episodio de Tecnofe, donde pudiéramos compartir su experiencia y su conocimiento sobre la visita de los 7 templos. Pero estando en Santa Ana, llegamos un poco antes de la hora prevista y nos encontramos con el grupo de ciclistas que ellos tienen 11 años.
haciendo la visita, el recorrido. Pero este año comentaban que fue más religioso. Ya tenían oración. Y el padre, Más apoyo tanto. el padre Jonathan Daza, Sí, es el párroco de acá de Virgen del Valle, porque terminamos acá, estamos en la iglesia, en el templo de Virgen del Valle de Cumaná. Nos encontramos con esa manifestación tan hermosa que ellos manifestaban y nos decían, en una entrevista que le hicimos, que a partir de este año van a seguir, pero con el tinte más, Religioso. más religioso, más Que adoptos, más católico. el padre Jonathan estaba con ellos y le pareció muy agradable cómo lo hacía. Entonces, me pareció muy interesante. Luego de Santa Ana empezamos a hacer los recorridos y me llamaba la atención que usted nos decía, bueno, vamos a llegar con mucho cuidado para no... claro. Sí, a mí no me gusta interrumpir la oración de la gente porque la oración de la gente es muy importante. Yo hacía mi oración tranquilito aparte. Tranquilito, pero me llamaba la atención que a pesar de cuando las personas lo miraban, es que se acercaban a tomarse la foto y a saludarlo. Pues esa parte también es muy interesante. Cuando llegamos a Altagracia, cuando salimos de Santa Ana, pasamos por Caigüí, por Los Chaimas, de Los Chaimas faltamos a Santa Rosa, de Santa Rosa fuimos a Santa Inés, Y de Santa Inés a Catedral, o al revés, Catedral Santa Inés, después llegamos a Altagracia, en la Altagracia se nos dañó el carro. pero gracias a Dios, Lo dieron la colita hasta aquí está el hermano, que nos ayudaron y bueno, ahí Nos dieron la colita porque yo fui a buscar los cables auxiliares, pero no me traje el carro mío. Traje solo los cables y aquí llega. Entonces, unos hermanos nos trajeron hasta acá para completar los 7 templos. Pero el reto era un poco más de 7. Bueno, en realidad llevamos ya 8, porque ayer en la noche estuvimos en uno. Llevamos 8 y posiblemente que era el de San Luis Gonzaga, ¿no? sí. Y ahora, bueno, de todas maneras, al terminar este podcast, nos damos una vueltica en caso a ver si hay otro abierto. Bueno, Y seguimos adelante. Pero eso me llamó la atención y, o sea, yo siento, porque debo confesar ante usted y entre las cámaras, que yo por primera vez vivo los 7 monumentos. Antes decía los 7 templos, ahora visito los 7 monumentos. no sé, todo lo menos. Y me impresiona, cada parroquia con sus feligreses arman el monumento y llama mucho la atención. Son diferentes, Totalmente diferente, sí, está bien. pero ¿cómo participa la parroquia? O sea, la feligresía no es el sacerdote solo, Sí, sí. cada quien tiene su... No, y los monumentos se hacen de con distintas temáticas. Yo conozco monumentos preciosos. Por ejemplo, la catedral tiene un simbolismo que ojalá la gente capte cuál es el simbolismo. Tiene 12 velones en el suelo, de los cuales 11 velones están encendidos y de pie. El número 12 está en el suelo y no encendido, recordando lamentablemente a Judas. A Judas. Y pues, fíjense, en Zampana también noté que tenían unas luces prendidas, pero yo no me fijé que si Zampana tenía el... La mayor parte de los monumentos siempre tienen un elemento que representa Es a Judas, sí, algo así. Otro no, pues. Tú sabes, eso depende mucho. cómo A veces, por ejemplo, yo voy a contar como anécdota, ya me imagino que vamos ya concluyendo un poco el asunto. Sí, claro. Yo recuerdo que cuando yo era párroco, precisamente esta parroquia del Valle, me tocó hacer el monumento y ese nos ocurrió. Oye, si estamos recordando a Jesús en la cárcel, vamos a recordarlo en la cárcel de verdad. Y entonces agarramos y en la parte de atrás de la iglesia está el bautisterio antiguo que tiene una reja que parece como una cárcel, y ahí en esa reja pusimos el monumento y pusimos como si fuera una cárcel lógico, no pintamos la pared porque no podíamos ensuciarla, pero unos carteles donde decía, como ponen en las cárceles, aquí estuvo culando, aquí estuve, y la gente llamó mucho la atención porque le recordando a Cristo en la cárcel. Pero bueno, Sí. espero yo lo que les pido es que de todas maneras les ruego vivan esta Semana Santa lo mejor posible, recordando el gran misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Gracias a ese misterio somos cristianos. Si no creemos en ese misterio, no somos cristianos, porque esa es la base, la roca firme donde fundamentamos nuestra fe. Bueno, monseñor, muchísimas gracias por habernos permitido hacer este podcast con usted. Y bueno, seguimos en lo que resta de esta Semana Santa para esperar a nuestro Señor Jesucristo en su resurrección.
Cómo no. Que Dios me los bendiga. Amén. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y darle like y compartir cuando le llegue el enlace para difundir estos valores católicos que estamos difundiendo a través de de Radio Caritas Cumaná, Tu Corazón en Línea, la voz de la Arquidiócesis de Cumaná, y por el Instagram de la Arquidiócesis de Cumaná. Se llama Arquicumaná. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Esta es una producción de Radio Caritas, Tu Corazón en Línea. La Voz de la Arquidiócesis de Cumaná.